Recording in progress. Buenas tardes, señores jueces, señor secretario. Por favor, sírvase constatar el quórum para la sesión número 064-2024-Play-TCE. Buenas tardes, señora presidenta, señores jueces. Procedo a la constatación del quórum. Abogado Richard González. Presente. Magíster Guillermo Ortega. Presente. Doctor Joaquín Viteri. Presente. Doctor Ángel Torres. Presente. Abogada Ivonne Coloma. Presente. Señora presidenta, se encuentra constatado el quórum para llevar adelante la presente sesión. Se declara instalada la presente sesión. Señor secretario, por favor, lee el punto del orden del día. Procedo, señora presidenta. Sesión extraordinaria jurisdiccional número 64-2024-PLE-TCE del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral a realizarse el día de hoy, miércoles 22 de mayo de 2024, a partir de las 16 horas en forma virtual, con el objeto de tratar el siguiente orden del día. 1. Causa número 009-2024-TCE. Hasta aquí, señora presidenta. Se somete a aprobación de los señores jueces el orden del día. Aprobado. 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 La causa número 9-2024-TCE se encuentra a cargo de la ponencia del doctor Ángel Torres, a quien se le concede la palabra. Gracias, presidenta, colegas. Se trata de un recurso de apelación interpuesto por la presidenta y representante legal del Consejo Nacional Electoral en contra de la sentencia de primera instancia emitida el 3 de abril de 2024. En cuanto a los argumentos de las partes, ¿no? El juez de primera instancia abordó dos problemas jurídicos en la sentencia impugnada. El primero trató sobre la validez del procedimiento seguido en la sustanciación de la causa y si se aplicó correctamente el artículo 375 del Código de la Democracia. Este problema se subdividió en tres subproblemas: la idoneidad del procedimiento, el derecho a la defensa de los miembros del CNE y la compatibilidad de las pretensiones del recurso. El juez concluyó que el trámite se ajustaba a la normativa pertinente, que el derecho a la defensa fue garantizado al citar a la presidenta del Consejo Nacional Electoral y que las pretensiones del recurso eran claras. Respecto al segundo problema, determinó que la sanción impuesta por el CNE carecía de un procedimiento administrativo adecuado y una motivación suficiente, por lo que la declaró nula. El recurso de apelación consiste en señalar que el juez de instancia calificó y tramitó incorrectamente el recurso electoral, violando el derecho a la seguridad jurídica al aplicar la causal prevista en el numeral 15 del artículo 269 del Código de la Democracia de manera incorrecta. Además, sostiene que la falta de citación a los consejeros del CNE impidió ejercer su derecho a la defensa, lo que conlleva la nulidad procesal por falta de legítimos contradictores y vulnera el debido proceso. Concluye que la sentencia recurrida vulnera el derecho a la tutela efectiva, el debido proceso y la seguridad jurídica al no cumplir los estándares de motivación establecidos por la Corte Constitucional. Solicita que se acepte el recurso de apelación, se revoque la sentencia de instancia y se ratifique la resolución adoptada por el Pleno del Consejo Nacional Electoral que ha sido impugnada. Una vez revisado el expediente y la sentencia apelada, se plantean tres problemas jurídicos: la suspensión del Partido Social Patriótica del Registro Nacional de Organizaciones Políticas, resuelta mediante resolución PLE-CNE 2261-2024 del 26 de enero de 2024 por el Consejo Nacional Electoral, se adecua al ordenamiento jurídico ecuatoriano. La resolución referida vulnera el derecho al debido proceso en la garantía de la motivación prevista en el literal L numeral 7 del artículo 76 de la Constitución. Para responder
al problema jurídico, es necesario remitirse al recurso subjetivo contencioso electoral y su aclaración, así como la resolución impugnada. De la revisión del recurso se desprende que el recurrente afirmó que ha entregado oportunamente los informes económicos financieros anuales y que el Consejo Nacional Electoral no acepta como justificación contable documentos como la sentencia ejecutorial emitida por el Tribunal de Garantías Penales en el juicio número 17294-2018 01267 contra el exdirector financiero de la organización política por el delito de abuso de confianza, ni el informe de responsabilidad penal y glosa en contra de la referida persona por la creación, uso y administración del asiento contable denominada caja transitoria. El recurso argumenta que la falta de justificación contable de la caja transitoria debe ser tratada según la norma más favorable, como el artículo 363.1 del Código de la Democracia, en lugar de suspender a la organización política, lo que violaría el principio de proporcionalidad y de proparticipación. Añade que se están imponiendo dos sanciones por los mismos hechos, lo que viola la garantía del non bis in idem. Además, sostiene que las sanciones propuestas no se ajustan a la ley, ya que el artículo 375 del Código de la Democracia sanciona la falta de entrega de informes económicos y no las obligaciones pendientes con el Estado, mientras que el artículo 356 solo condiciona la entrega de recursos sin establecer sanciones, por lo que la resolución impugnada carece de motivación lógica y coherencia en la decisión. Por su parte, la resolución impugnada tuvo como fundamento el informe jurídico número CNE-DNFCGE 2023-008, que luego del análisis respectivo concluyó que la organización política no cumplió con la presentación de la documentación contable que justifique la creación y administración de la denominada caja transitoria y consecuentemente no ha justificado en legal y debida forma el destino de los recursos entregados por el Consejo Nacional Electoral. Por tanto, la organización política ha incumplido lo establecido en los artículos 356 y 357 del Código de la Democracia. Recomienda suspender a la organización política del Registro Nacional por el lapso de 12 meses, a fin de que en el tiempo que dure la suspensión regularice los informes económicos financieros, criterios que fueron acogidos en la resolución impugnada. Este tribunal precisa referir que, conforme dispone el artículo 110 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 353 del Código de la Democracia, las actividades políticas relacionadas con la organización y funcionamiento de las organizaciones políticas pueden ser financiadas tanto con recursos de origen público como de origen privado. Las asignaciones del Estado a través del Fondo Partidario Permanente están sujetas al cumplimiento de los requisitos previstos en el inciso primero del artículo 355 del Código de la Democracia, además de presentar la documentación contable del ejercicio económico según la disposición contenida en el artículo 356 y videm. Por su parte, el financiamiento privado se rige por las condiciones previstas en el artículo 359 del Código de la Democracia, en cuyo caso todos los ingresos deben ser registrados en la contabilidad de la organización política. En este sentido, conforme ordena el artículo 368 del Código de la Democracia, el informe económico financiero debe ser presentado por todas las organizaciones políticas en el plazo de 90 días contados a partir del cierre de cada ejercicio anual, esto es, hasta el 31 de marzo de cada año siguiente, en los mismos términos que el informe económico financiero de campaña electoral, es decir, que debe constar en el formato establecido por el CNE y contener por lo menos la fuente, monto y origen de los ingresos y el monto y destino de los gastos realizados, conforme prescribe el artículo 367 y videm, así como la documentación determinada en el artículo 232 de la referida norma electoral. Por su parte, el reglamento para la asignación del Fondo Partidario Permanente, control y rendición de cuentas del financiamiento de las organizaciones políticas, que establece los procedimientos y requisitos para la asignación del Fondo Partidario Permanente, así como para el control y rendición de cuentas del financiamiento, en su artículo 38, establece que el informe económico financiero deberá contener el monto y origen de los recursos y el destino de recursos públicos y privados con la documentación contable y de soporte y, en su artículo 44, detalla el contenido de la documentación del expediente contable.
En conclusión, tanto la ley como el reglamento prevén la obligación para todas las organizaciones políticas de rendir cuentas sobre sus recursos económicos, tanto de origen público como privado, cuyo incumplimiento deriva en las sanciones previstas en la ley. Al respecto, precisa distinguir entre la no presentación del informe económico financiero anual en el plazo previsto en la ley, infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 281 del Código de la Democracia, que determina como sanción una multa y suspensión de derechos políticos a los sujetos de la infracción, sin perjuicio de cancelar la inscripción de la organización política previo el trámite previsto para las infracciones electorales, de la omisión en presentar informe económico financiero en las condiciones establecidas en la ley por 2 años consecutivos, conforme establece el artículo 375 y videm. Este último caso no se trata de no haber presentado per se el informe económico financiero, sino que los informes presentados no se adecúen a las condiciones determinadas en la ley. Para determinar si la resolución impugnada fue legalmente emitida, es crucial analizar si el órgano electoral aplicó la normativa adecuada a los hechos presentados y si la decisión está debidamente fundamentada. En este caso, el CNE decidió aplicar la disposición del artículo 375 del Código de la Democracia, que establece la suspensión del registro de una organización política por hasta 12 meses si omite presentar el informe económico financiero durante 2 años consecutivos. La resolución impugnada sostiene que el Partido Sociedad Patriótica ha presentado informes económicos financieros anuales, pero no ha regularizado un registro contable llamado caja transitoria desde 2015, sin justificar el destino de los recursos públicos recibidos por concepto de fondo partidario permanente, por lo que concluye que estos informes no cumplen las condiciones establecidas en el artículo 356 del Código de la Democracia. Sin embargo, la normativa aplicada se refiere únicamente a los requisitos para acceder al fondo partidario permanente, no para juzgar el incumplimiento de la entrega o presentación defectuosa de informes económicos financieros anuales. La presentación irregular de los informes económicos financieros, esto es, que no se adecúen a las condiciones determinadas en el Código de la Democracia, trae como consecuencia la aplicación del artículo 375 del Código de la Democracia, que ordena la suspensión provisional del partido o movimiento político. Sin embargo, para que proceda dicha suspensión es condición necesaria, 1, efectuar el análisis o evaluación del informe económico financiero por parte del área técnica responsable. 2, de existir observaciones, el órgano administrativo electoral debe especificar con claridad los requisitos, elementos, condiciones o documentos que deban ser subsanados con la indicación de su fundamento legal y técnico, así como con las instrucciones detalladas del modo en que deba proceder para subsanar las deficiencias. 3, conceder el plazo de 15 días a fin de que la organización política subsane o presente los justificativos correspondientes. 4, de no presentar respuesta pertinente o no subsanar las observaciones realizadas, expedirá el acto administrativo que debe ser notificado para que la organización política haga uso de su derecho a recurrir en la vía administrativa o jurisdiccional si lo considerare. Solo una vez que se haya agotado el procedimiento establecido en la ley, procede la suspensión de la organización política hasta por 12 meses, tiempo en el cual podrá presentar el informe económico financiero actualizado, es decir, cumpliendo satisfactoriamente las observaciones realizadas con la finalidad de levantar la suspensión. En consecuencia, la normativa aplicada por el CNE al emitir la resolución impugnada no es pertinente, puesto que los hechos no se subsumen a lo dispuesto por el legislador. No existen actuaciones administrativas que den cuenta del análisis o evaluaciones con las observaciones efectuadas a los informes económicos financieros anuales presentados por el Partido Sociedad Patriótica. Tampoco se evidencia que las observaciones a ser regularizadas hayan sido notificadas a la organización política, ni existe acto administrativo que evidencie la observación del debido proceso en la garantía del derecho a la defensa, para solo entonces aplicar la sanción contenida en el artículo 375 del Código de la Democracia. En consecuencia, la resolución recurrida no ha sido expedida conforme a derecho. En relación a la alegada violación de la garantía del principio non bis in idem,
contenida en la Constitución de la República del Ecuador, resulta necesario señalar que el Tribunal Contencioso Electoral ha ratificado el criterio en el sentido de que el Partido Sociedad Patriótica incumplió los requisitos para que el CNE autorice la entrega del fondo partidario permanente al considerar que las pruebas presentadas no desvirtuaron el mal uso de los recursos públicos entregados, sin que hasta la fecha justifiquen de debida forma que el dinero público entregado haya sido utilizado para los fines previstos en el Código de la Democracia. Las sentencias emitidas por este tribunal han circunscrito su análisis en torno a la asignación del fondo partidario permanente. No obstante, los hechos puestos en conocimiento de este tribunal en la presente causa tienen como fundamento la presentación de los informes económicos financieros en las condiciones establecidas en la ley. En este sentido, la alegada presentación defectuosa de tal información implica la omisión de presentar los informes correspondientes al ejercicio anual conforme a la ley, obligación que permanece pendiente hasta que se efectúe el análisis correspondiente por parte del órgano encargado de fiscalizarlos. En consecuencia, el incumplimiento de los deberes impuestos por la ley a las organizaciones políticas en relación con la transparencia de sus cuentas se adecúa a lo dispuesto en el artículo 375 del Código de la Democracia, que constituye un hecho distinto a los conocidos y resueltos por el Tribunal Contencioso Electoral. Por lo tanto, no incurre en la proscripción del principio non bis in idem, toda vez que no se trata de un doble juzgamiento, no se trata de un mismo hecho. Sobre el segundo problema jurídico planteado, respecto a si la resolución impugnada vulnera el derecho al debido proceso en la garantía de la motivación prevista en el literal L del numeral 7 del artículo 76 de la Constitución, se realiza el siguiente análisis. En el caso subjudice, el tribunal analiza los argumentos presentados por la organización política respecto a la resolución impugnada. Se observa que la autoridad administrativa basó su argumentación en el derecho de asignación y entrega del fondo partidario permanente, pero aplicó un artículo relacionado con la omisión en la entrega de informes económicos financieros por 2 años consecutivos, es decir, que no existe justificación entre la aplicación de esta norma sancionatoria y los hechos presentados, lo que imposibilita subsumir el caso concreto al supuesto de hecho de la regla jurídica contemplada en el artículo 375 del Código de la Democracia. Dicha deficiencia motivacional se advierte en concreto al citar resoluciones emitidas por el Pleno del CNE que han sido adoptadas en relación a la negativa de entrega del fondo partidario permanente al Partido Sociedad Patriótica, para luego de manera jurídica incorrecta señalar que, por cuanto la OP no ha cumplido las obligaciones previstas en el artículo 356, que se refieren al derecho de aporte del fondo partidario permanente, corresponda imponerle la sanción de suspensión contemplada en el artículo 375 y videm. No existe, por lo tanto, conforme a la argumentación jurídica de la resolución recurrida, pertinencia en la aplicación del artículo 375 del Código de la Democracia, que es el fundamento jurídico, al caso concreto, pues en su parte considerativa, el fundamento fáctico, cita el informe técnico suscrito por la Dirección Nacional de Fiscalización y Control del Gasto Electoral, que se refiere al incumplimiento por parte de la organización política de lo establecido en los artículos 356 y 375 del Código de la Democracia, así como sus antecedentes, cita las resoluciones administrativas y sentencias de este tribunal referentes al derecho a la asignación y entrega del fondo partidario permanente, cosa distinta a la no presentación o presentación defectuosa del informe económico financiero. En suma, se evidencia que el acto administrativo impugnado en primera instancia adolece de una correcta construcción de la argumentación jurídica al existir una conclusión que no guarda correlación con las premisas expuestas, incurriendo en el vicio motivacional de inatinencia. Otras consideraciones. La apelante cuestiona el procedimiento del juez de instancia en la sustanciación de la causa. Al respecto, este tribunal estima que, si bien el recurrente, al momento de declarar su recurso, indica que lo interpone por el numeral 13 del artículo 169 del Código de la Democracia, esto es, asuntos relacionados con la determinación del gasto electoral o del fondo partidario permanente, con lo cual se benefició indebidamente del efecto suspensivo respecto a la ejecución de la resolución recurrida, lo cual debió ser advertido por el juez de instancia, cosa que en el presente caso no sucedió. No obstante aquello,
no constituye una causal de nulidad sustancial del procedimiento que influye en la decisión de la causa, ni tampoco se constata que haya ocasionado indefensión. La recurrente argumenta en su apelación que el juez de instancia cometió un error al no reconocer la nulidad sustancial según el artículo 46 del reglamento de trámites del Tribunal Contencioso Electoral, al citar solo a la presidenta del CNE en lugar de todos los miembros del órgano electoral. La resolución recurrida fue emitida por el Pleno del CNE, representado legalmente por su presidenta, quien fue citada según el procedimiento establecido en el reglamento de trámites del Tribunal Contencioso Electoral. Por lo tanto, el argumento carece de fundamento y es improcedente. Finalmente, argumenta que el recurso presentado por la organización política contiene pretensiones incompatibles, por lo que debía ser inadmitido. Sin embargo, antes de admitir cualquier recurso, se realiza una revisión exhaustiva para verificar el cumplimiento de las formalidades establecidas por la ley. En este caso, el juez de instancia solicitó al recurrente que aclare y amplíe su recurso y tras analizarlo determinó que cumplía con los requisitos necesarios y no evidenciaba ninguna causa para su inadmisión. En conclusión, el Consejo Nacional Electoral no desarrolló las actuaciones técnicas y administrativas encaminadas a evaluar los informes económicos financieros anuales presentados por el Partido Sociedad Patriótica, de cuyos resultados se deriven observaciones, sino que se basó en la no justificación de la denominada caja transitoria y en sentencias emanadas del Tribunal Contencioso Electoral sobre el Fondo Partidario Permanente. Las omisiones impidieron a la organización política ejercer el derecho a la defensa en la vía administrativa y judicial. Por tanto, al Consejo Nacional Electoral le corresponde adecuar sus actuaciones a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes y válidas para que solo entonces sea pertinente aplicar el artículo 375 del Código de la Democracia. Con estas reflexiones me permito formular la siguiente propuesta de decisión. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por la magíster Shiram Diana Tamain Duan Putzar, presidenta y representante legal del Consejo Nacional Electoral. Segundo, revocar la sentencia emitida el 3 de abril de 2024 por el juez de instancia. Tercero, declarar la nulidad de la resolución número CNE 2261-2024 de 26 de enero de 2024 adoptada por el Pleno del Consejo Nacional Electoral por falta de motivación. Cuarto, disponer al Consejo Nacional Electoral que efectúe el análisis y evaluación técnica de los informes económicos financieros anuales presentados por el Partido Sociedad Patriótica 21 de enero, lista 3, en armonía con las reglas previstas en el Código de la Democracia y reglamentos pertinentes conforme se desarrolla en esta sentencia. El proyecto que me permito presentar ha recogido las observaciones que han sido formuladas por los despachos de los señores jueces, por manera que me permito poner a vuestra consideración. Señora presidenta, permítame la palabra. Tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Quería nada más consultar al señor juez ponente, doctor Torres, si en la parte resolutiva es correcto, si se niega el recurso de apelación, revocar la sentencia de primera instancia, porque no se ha aceptado el recurso de apelación. Yo entiendo que lo que se pretende es dejar vigente la motivación expuesta en segunda instancia, pero habría una contradicción porque no se podría revocar la sentencia si no se ha aceptado el recurso. Lo propio sucede cuando se declara la nulidad de la resolución. Según se evidenció en la sustentación del proyecto, en la sentencia de primera instancia ya declara la nulidad de la resolución de 26 de enero del 2024. Entonces, yo hago la observación y hago a la vez la sugerencia de negar el recurso de apelación interpuesto por la magíster Shiram Atamain Huatpunzar, presidente y representante legal del Consejo Nacional Electoral,
con las motivaciones expuestas, obviamente, en el fallo o en el proyecto que se presenta. Pongo a consideración aquello porque, obviamente, como no se puede empeorar la situación del recurrente y nadie más que la señora presidenta del Consejo Nacional Electoral ha recurrido, no se podría revocar la sentencia si no es que se aceptó ese recurso de apelación. Eso dejo a consideración del Pleno. Señores Doctor jueces, González, sí. retomo lo que nos acaba de decir. Sería que el primer punto resolutivo sería negar el recurso de apelación interpuesto por la magíster Shiran Diana Tamaid, presidente y representante del Consejo Nacional Electoral, de acuerdo a la motivación expuesta en el presente fallo. De Y acuerdo. luego continuarían los demás puntos. Luego se eliminaría, según mi entender, para guardar lógica, el segundo punto y el tercer punto. ¿Por qué? Porque se está negando el recurso de apelación, queda vigente la parte dispositiva, evidentemente, de primera instancia, y eso ya, digamos, en primera instancia, el señor juez sustanciador, doctor Muñoz, señaló que aceptaba, ¿cierto?, el recurso interpuesto por el recurrente y declarar la nulidad de la resolución de 26 de enero del 2024 adoptada por el Consejo Nacional Electoral por carecer de motivación. Eso ya está decidido. Cuando nosotros negamos el recurso de apelación, esa parte decisiva queda en firme, pero no por los fundamentos expuestos, digamos, en primera instancia, sino por los que estamos exponiendo en esta segunda instancia. Entiendo que estamos en acuerdo en este caso con la motivación y las consideraciones que se han realizado y simplemente estamos ajustando el tema de la parte considerativa. Tiene la palabra en este caso el juez ponente. Gracias, presidenta. Abogado González, explico por qué razón se formula ese planteamiento en la decisión. En efecto, es improcedente el recurso de apelación interpuesto. No es procedente aceptarlo. Sin embargo, se revoca la sentencia porque tampoco, o sea, aquí hemos presentado un resumen, no está el detalle completo escrito en la sentencia. Sin embargo, la sentencia de primera instancia se refiere a aspectos completamente distintos que a nuestro juicio y modo de ver no se adecúan tampoco al presente caso. Por manera que si dejásemos vigente la sentencia de primera instancia, validaríamos la argumentación que precede a la parte resolutiva, cuestión que no la compartimos, y por esa razón es que también se revoca la sentencia y al revocarla, obviamente, corresponde mantener o declarar la nulidad, pero insisto, la argumentación cambia radicalmente para fundamentar la decisión que nos hemos permitido presentarla a ustedes. Doctor Torres, no sé si sería más bien posible, y perdón que no vi que estaba pidiendo la palabra el doctor Richard, cuando uno revisa el recurso interpuesto en este caso por el Consejo Nacional Electoral, efectivamente una de sus pretensiones es de que este tribunal revoque la sentencia de instancia que está siendo acogida. Y el tribunal, en este caso el pleno, lo que está haciendo es aceptar parcialmente el recurso, pero sin embargo determina de que la resolución, que existen causales de nulidad en el procedimiento administrativo y que tienen que retomar. Efectivamente es una motivación totalmente diferente al fallo de instancia. Es más, se ha dejado constancia de que la causa fue tramitada de manera indebida con un trámite que no correspondía, pero que esto no generó una nulidad insubsanable y que debió ser advertido por el juez de instancia. No sé si estaría más bien de acuerdo en que lo correcto sería poner un aceptar parcialmente porque se le está dando la razón en el sentido de que el fallo de primera instancia debe ser revocado, pero no obstante se determina en este caso de que tampoco procede las siguientes pretensiones que quiere la apelante, que es que su resolución quede en firme, por cuanto se ha determinado de que no existen los informes previos. Tiene la palabra el doctor González. Gracias, señora presidenta. Doctor Torres y señores jueces y señora jueza, la decisión de primera instancia, la sentencia expedida en primera instancia no se está revocando. Ningún punto resolutivo de la parte decisiva no se está revocando. El segundo punto, revocar la sentencia emitida el 3 de abril de 2024 por el juez de instancia.
en primera instancia hay dos puntos que se declararon. Dice, uno, el primero fue aceptar el recurso subjetivo contencioso electoral interpuesto. Y segundo, declarar la nulidad de la resolución PLE-SNE 226 de 26 de enero del 2024, adoptada por el Consejo Nacional Electoral por carecer de motivación. El tercero es notificar. Entonces, los dos puntos que se decidieron en primera instancia y que son los que han sido impugnados, no se están revocando. Entonces, cuando uno... Perdóneme interrumpirle, Richard. Tiene usted razón, pero la motivación No, que lleva ahí a voy. esta decisión es Ahí voy. completamente De diferente. acuerdo. Yo estoy de acuerdo con usted, doctor Torres, y creo que todos estamos de acuerdo en ese punto, que la motivación es distinta. Pero no porque la motivación, es decir, la parte considerativa de la sentencia sea distinta, se está modificando la parte decisiva. Y Correcto. cuando sucede aquello, lo que hay que hacer es, digamos, rechazar el recurso, como se lo está haciendo, porque no se le está concediendo nada. O sea, no se va a modificar nada de la primera parte, de la parte decisiva de la sentencia. Entonces no podemos revocar la sentencia. Lo que sí creo corresponde es rechazar el recurso, pero con las consideraciones que se exponen acertadamente, digamos, en el proyecto. Eso es, digamos, lo que procede, porque si no, imagínense, aparecería como que se revoca la sentencia y no hemos aceptado el recurso, ni siquiera parcialmente. Y si lo aceptáramos parcialmente, una de las partes, que es en este caso el Consejo Nacional Electoral, me diría, pero ¿qué me han aceptado de mis pretensiones? Si mi pretensión era que quede en firme la resolución que ahora están declarando nula. Entonces, por cuestión nada más de guardar sinderis, pero creo que estamos hablando de lo mismo. Eso nomás dejo a consideración para dar Eh, que siga el doctor Ortega. No Perdón. sé no sé si los señores jueces están tal vez de acuerdo en suspender unos 5 minutos hasta que el doctor prepare una nueva propuesta para ponerla en consenso para los señores jueces. Sí, señora presidenta, yo creo que estamos de acuerdo en lo esencial, porque en el proyecto del doctor Torres se ha recogido, diríamos, todos los aspectos, se están aceptando algunos argumentos del recurso de apelación. Entonces, yo creería que simplemente es una cuestión de reformular la redacción de la parte resolutiva. Yo acojo su propuesta, señora presidenta, y creo que podríamos simplemente, a fin de redactar de mejor manera la parte resolutiva, un receso de 5 minutos exclusivamente Perfecto. para este aspecto. Por favor, si todos estamos de acuerdo, se da un receso de 5 minutos que me ayude en comunicación en este momento poniendo la cortina.
Buenas tardes nuevamente, señores jueces. Conforme se indicó, se hizo un pequeño receso porque teníamos que conciliar el texto de la parte resolutiva que tenga armonía con las consideraciones del fallo, en este caso del proyecto presentado por el doctor Torres. Siendo así, doctor Torres, ¿podría dar lectura a la propuesta de la parte resolutiva en el presente caso? Sí, señora presidenta, señores jueces, la parte resolutiva quedaría de la siguiente manera. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por la magíster Sieram Diana Tamail Duamputzar, presidenta y representante legal del Consejo Nacional Electoral. Segundo, ratificar la parte resolutiva de la sentencia emitida en primera instancia el 3 de abril de 2024 con los argumentos formulados en el presente fallo. Lo que consta en la propuesta como numeral cuarto de la parte resolutiva se incorporará de manera previa en la ratio decidendi de esta sentencia. Señores jueces, siendo así, se somete en este caso a votación el proyecto presentado por el doctor Torres con las consideraciones y modificaciones que se han realizado en este momento en consenso con todos los jueces. Procedo con la votación, señora presidenta. Abogado Richard González. Por Magíster Guillermo Ortega. A favor. Doctor Joaquín Viteri. A favor. Doctor Ángel Torres. A favor. Abogada Ivonne Coloma. A favor. Señora presidenta, siendo las 16 horas con 54 minutos, con 5 votos favorables, se acepta la ponencia del doctor Ángel Torres dentro de la causa número 09-2024-TC. Muchas gracias, señor secretario. Por favor, si nos puede en este caso dar lectura al acta para aprobación de los señores jueces de la presente sesión. Con permiso, señora presidenta. Procedo a dar lectura. Acta de la sesión extraordinaria jurisdiccional del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral 064-2024 PLE-TCE. A los 22 días del mes de mayo de 2024, siendo las 16 horas con 8 minutos en forma virtual a través del uso de herramientas telemáticas, se reúne el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral para dar inicio a la sesión extraordinaria jurisdiccional número 064-2024 PLE-TCE con la presencia en imagen y voz de la señora jueza y los señores jueces, abogada Ivonne Coloma Peralta, vicepresidenta del tribunal, doctor Ángel Torres Maldonado, doctor Joaquín Viteri, magíster Guillermo Ortega Caicedo y abogado Richard González Dávila. Preside la sesión la abogada Ivonne Coloma Peralta, vicepresidenta del tribunal, por cuanto el señor presidente se encuentra impedido de actuar en esta sesión y actúe el abogado Víctor Ceballos García como secretario general de la institución. La señora presidenta dispone la constatación del quórum y el señor secretario general deja constancia de que existe el quórum legal jurisdiccional para iniciar la presente sesión. Una vez instalada la sesión del Pleno, por secretaría se da lectura a la convocatoria y el orden del día. 1. Causa número 009-2024 TCE. Dado lectura al orden del día, se pone en consideración de la señora jueza y los señores jueces, quienes por unanimidad lo aprueban sin observaciones. Respecto del orden del día, luego del análisis correspondiente al proyecto presentado, el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, con 5 votos afirmativos, dicta sentencia de la causa número 009-2024 TCE a las 16 horas con 54 minutos. Toda vez que se ha tratado el orden del día, la señora presidenta agradece por la participación a los señores jueces del Tribunal Contencioso Electoral y clausura la sesión a las 16 horas con 56 minutos. Hasta aquí sería el acta, señor presidente. Se somete a aprobación a los señores jueces el acta expuesta por la secretaría. ¿Aprobado? de acuerdo. Aprobado. Siendo así, se clausura la sesión. Se agradece en este caso la presencia de los señores jueces. Señor secretario, por favor, el día y la hora para cerrar la presente sesión. Señora presidenta, siendo las 16 horas con 56 minutos, se declara clausurada la presente sesión. Buenas tardes. Buenas Señores tardes. jueces, se va a cerrar en este momento la transmisión. Si les pediría que se queden conectados, por favor.